Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Ramírez y lo que veremos a continuación es cómo se instala un sistema de terapia compresiva. ¿Pero qué es la terapia compresiva? Bueno, la terapia compresiva es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia venosa. Es sabido que la terapia compresiva aumenta significativamente las tasas de cicatrización y además disminuye la recurrencia de las úlceras venosas. Pero a pesar de esto, todavía es infrautilizado. ¿Cómo funciona la terapia compresiva? Aumenta el flujo venoso profundo, mejora el retorno venoso, disminuye el edema y por consiguiente disminuye el exudado. Existen distintos materiales de venda. Tenemos las vendas elasticadas cuya extensibilidad alcanza 140% de su longitud versus las vendas de estiramiento corto, como lo son las vendas que vamos a aplicar a continuación, que es la Coban 2, que viene en una caja sellada. Fíjense, viene sellada y trae la venda, la segunda capa, que es la venda de estiramiento corto. Fíjense que yo la estiro y eso es lo máximo que da, 40% su extensibilidad. Es súper importante cuando decidimos qué terapia colocar al paciente, que sea una terapia que ellos la toleren. Y para que ellos la toleren, principalmente no les debe molestar. Es por lo mismo que actualmente se recomiendan las vendas de estiramiento corto, principalmente porque estas vendas de estiramiento corto tienen una baja presión de reposo y una alta presión de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está acostado, la presión que ejerce a nivel del tobillo es una presión de 30-40 milímetros de mercurio, no le aprieta la pierna. En cambio, cuando él camina en actividad, en trabajo, estas vendas ejercen altas presiones. Estas vendas funcionan, en el fondo hacen una contención, hacen que el músculo choque contra la venda y ahí mejoran el retorno venoso. Es por eso que es lo que se está utilizando actualmente y que trae como resultado una alta tasa de cicatrización. ¿Por qué? Porque el paciente se fideliza con la venda, la tolera, la aguanta durante una semana y rápidamente empieza a disminuir el edema y empieza a cicatrizar la lesión. Ahora les voy a mostrar cómo se coloca un sistema de alta compresión. Recordar que los sistemas de alta compresión, para poder utilizarlos sin problemas, deben tener un índice tobillo-brazo sobre 0,8. Esta venda, la venda Coban 2, consta de dos capas. La primera capa es la capa que principalmente es una capa de acolchado. Fíjense, entonces esta capa de acolchado, de hecho, yo siempre digo esto es muy fácil de utilizar porque tiene un numerito y dice que esa es la capa número 1. Esta capa, fíjense, es una capa que es de acolchado, como ya lo había dicho, y tiene esta capa de poliuretano. ¿Por qué es tan importante esta capa de poliuretano? Principalmente porque va directo a la piel y esto hace que la venda no se desplace. Cuando vamos a instalar una terapia compresiva, un sistema compresivo, siempre el pie debe estar en un ángulo de dorsiflexión 90 grados. Se parte siempre del quinto ortejo y esta venda se coloca en espiral. Súper importante que esta venda no es necesario tensarla, pero tampoco ponerla muy floja porque si no se nos va a desplazar. Y recuerden que la idea principal es acolchar, pero que además no se nos desplace la venda que va a ejercer la compresión. Aquí cubrimos tobillo y fíjense, esta venda yo puedo perfectamente dejar el talón descubierto. ¿Por qué es importante dejar el talón descubierto? Porque así es una venda mucho más cómoda y el paciente se puede colocar perfectamente sus zapatos. Recomendación, si el paciente no se porta bien, es un paciente de alto tráfico, que digo yo, que camina mucho, recomendable dejar cubierto el talón. Si no, como el caso de este paciente, dejamos el talón descubierto. Entonces, como les estaba contando, vamos al tobillo, cubrimos el otro tobillo y subimos en espiral. Fíjense que si nos queda esta zona media suelta, lo que podemos hacer es doblarla. Recuerden que esta venda es acolchada y seguir colocándola. Idealmente no superponiendo las capas demasiado. Recordar que queremos que quede cómodo para el paciente. Y la vamos superponiendo. Otra cosa importante es que la venda debe llegar 2 dedos bajo la rodilla, 2 dedos
bajo el hueco popliteo. Si la colocamos más arriba, el paciente va a referir incluso que le puede hacer alguna lesión. Cuando llegamos ya 2 dedos bajo la rodilla y 2 dedos bajo el hueco popliteo, en estos momentos nosotros podemos recortar la venda. Importante que esta venda tiene una capa que se adhiere sobre sí, por lo tanto cuando la terminemos de colocar hay que presionarla para que en el fondo se adhiera. Lo que les comentaba delante es que los pacientes que tienen piernas más delgadas o con riesgo de que vayan a hacer alguna lesión de piel, producto incluso de la presión, siempre idealmente cortar un trozo de lo que sobre, protegiendo la cara anterior de la pierna. Otra cosa importante también es que si la pierna tiene forma de bota de champán, ir colocándola, esta misma venda, en vez de colocarla en espiral, colocarla trozo por trozo. ¿A qué me refiero con esto? Si tiene muy delgado aquí, cortamos un trozo y la colocamos individualmente, y si la pierna acá es mucho más gruesa, la colocamos mucho más grande, y así vamos en el fondo formando de acuerdo a su composición la forma de champán o esta pierna más edematosa. Ahora vamos a instalar la segunda capa, la capa que da la compresión. Como ya le había mostrado, la bolsa trae un número en donde dice cuál es el número o el orden de cómo se colocan las capas. Este es el número 2, la capa de estiramiento corto. Fíjense, como lo habíamos visto, esta capa tiene máximo de tensión y siempre se debe colocar nuevamente desde el quinto ortejo. Otra cosa importante es que tiene que estar el músculo relajado, y para eso la recomendación es que cuando ustedes la instalen, coloquen el dedo entre el primer y segundo espacio de la articulación en el metatarso, y al apretar los dedos se van a abrir y va a relajar. Se coloca también de forma circular, y súper importante es que esta venda siempre debe estar a máxima tensión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque debe quedar una presión sostenida en toda la pierna. Y nos vamos al tobillo, ¿cierto? Con la máxima tensión, tobillo, pero aquí sí hacemos el 8 y nos vamos hacia el talón. Siempre dar, es un 8 doble, en el fondo repetir lo mismo, tobillo, tobillo, y hacia el talón. Luego las capas se van superponiendo al 50%, recordar siempre tratar de irla estirando, y la vamos colocando al 50%. Recordar que es adherente, entonces se va a adherir con la venda de la primera capa y va a formar una venda de estiramiento corto o inelástica. Cuando llegamos, recordar siempre los 2 traveses de dedo bajo la rodilla y bajo el hueco popliteo, y cortar. Súper importante recordar su tema adherente, por lo tanto hay que en el fondo presionarla con pequeños golpecitos para que se vaya adhiriendo a la forma que tiene nuestro paciente. Para que esta venda no se empiece a despegar producto de que se pone el pantalón o algún calcetín, idealmente al paciente recomendarle colocarse una media o calceta. Este sistema Coban 2 da una calceta para colocársela sobre el vendaje, y es una venda de media, y lo que hacemos es colocarla sobre ya el vendaje instalado y completamente adherido, y principalmente esto va a impedir que el pantalón empiece a molestar y empiece a soltarla o a despegarla. Para retirar la venda necesitamos una tijera, y para que la tijera pase más fácilmente por la pierna, un dato es que le apliquen a la punta de la tijera un poco de crema. Y retiramos porque va a pasar mucho más fácilmente por la piel. Espero que les haya gustado este taller y que les haya quedado clara la importancia de estos sistemas de estiramiento corto y que hayan aprendido a utilizarlos. Muchas gracias.